auspicia este programa. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Si no aceptás que te digan qué tenés que pensar, si preferís saber antes de opinar, si elegís los fundamentos antes que las conclusiones, si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos. Me parece que estás a contramano. A contramano. Quiero ser un músico urbano y bohemio, así que si le digo a una chica que toco el saxo en el subte, tengo muchas posibilidades de ponerla, así que voy a tocar muchísimo, así me ponen mucha plata y ya hago una minita, me la llevo al Roxy o a Palladium. Sí, este muchacho es como vos y quiere aprender la introducción de Your Latest Trick en saxo para tocar en el subte. Es imposible. Parece la bocina de un bondi esta mierda. Al principio cuesta. ¿Cómo me agarro de enfisema si sigo soplando? A no desanimarse. No, ¿cómo me vas a dejar 10 pesos? ¿Qué me quiere culiar este? ¿Cuántos tocan el saxo? 5, 6, no. No, nene. No, alejá, nene, no me pongas nada, soy un fracasado. Llévate todo. Llévate todo. Quiero morir. Quiero morir. Quiero morir. A no despertar piedad. Con el curso de saxo de Luis Majul, aprendí a tocar la introducción de Your Latest Trick en 37 semanas. Ahora sí voy a tener minita. ¡Uy, 100 pesitos! ¡Soy un gigoló! ¿Viste que podías? El mundo está a tus pies. Sos un campeón. Déjamelo ahí, nene. Muchas gracias, querido, gracias. ¿Tiene canal porno? ¡Qué bueno! ¡Minita! ¡Ahora seguí! ¿Cómo te va? Esto es a contramano, totalmente. Qué bueno que es Peter Capusotto. Es impresionante. Impresionante. Una fuente inagotable de talento. A mí me encanta, a nosotros nos encanta, así que nada, lo compartimos con vos. ¿Cómo has estado, che? Viste, pasó una semana más, acá estábamos más experimentados, más inteligentes, más asentados, más maduros. Es una locura lo que se logra en una semana, una locura. Estamos acá con mi amigo Hernancito Yunes para acompañarte, contarte cosas nuevas, hacerte reflexionar, viste, pero sobre todo con buena música, con humor, como para que sea todo lo más leve posible, che. Enterarse no tiene por qué ser un embole, pero tampoco divertirse tiene que ser suicida y nada, no nos tiene que convertir en víctimas de cualquier bobo que nos vende por kilo vivo. Bueno, me puse filosófico así de golpecito. Para compensarte arrancamos con buena música, así viste cómo es esto, un poquito de joda, un poquito de idea, y así. Hola. Buenos días, Maradona. Bueno, estábamos escuchando, acá sí, creo que estoy bastante original, no es que haya descubierto América, pero tampoco es un tema tan conocido. Ese que vos escuchabas era Manu Chao, una época bastante más nerviosa de su vida, con Mano Negra, con el disco King of Bongo, a mí me gusta mucho, por eso lo conozco, y el tema se llama Letter to the Censors, carta, ¿cómo estoy? Carta a los censores, andá a saber en qué estaba pensando, pero bueno, y es un gran afano a Ace of Spades, ¿no? Espero que lo haya confesado porque es un afano mortal. Después te lo vamos a poner para que pesques, es un plagio impresionante. Bueno, te cuento más o menos cómo viene el programa. Vamos a tener nuestra ventana a la actualidad más citadina
con la sección de la Furia. Vamos a hablar con una persona que nos interesa mucho, que ha salido al aire muchas veces, que es Gustavo Desplatz. Después te hacemos la presentación bien, pero tiene que ver con la resistencia a la implementación de parquímetros en el 54% del espacio de la ciudad, una de las tantas estafas mortales que sufrimos los ciudadanos de la ciudad, por no hablar de la Argentina, ¿no? Vamos a focalizarnos en la ciudad, en la sección, y después vamos a hablar de la eugenesia nazi. ¿Qué tal? La eugenesia, para que tengas una idea, es la utilización del conocimiento en biología para mejorar la especie. Los nazis son los indicados como los que se preocuparon por eso, pero tiene antecedentes totalmente contrarios que te van a sorprender mucho, porque viste que estamos en una especie de guerra ideológica. No vamos a estar defendiendo acá a los nazis, obviamente, no esperes nada de eso. Pero sí, viste que está, después de la Segunda Guerra, los nazis son como los malos, son los japoneses, son los que hacen todo lo malo, y los estadounidenses son los que hacen todo lo bueno. Y a veces la realidad no es tan simple como esta película americana Duro de Matar. Bueno, hecha la presentación, nos sacamos los zapatitos y nos preparamos para meternos en la ciudad de la furia. Estamos en contacto con Gustavo Desplatz, amparista, el que fue nuestro héroe anónimo, el amparista que se puso en contra de la ley 5728, que lo que intentaba, ahora vamos a ver cómo está, cuál es la actualidad de ese proyecto, intentaba poner parquímetros, ergo grúas, ergo mucha plata tuya yéndose hacia la nada, en el 54%, si mal no recuerdo, del espacio disponible para estacionar en la ciudad de Buenos Aires, y aparte es presidente de la ONG Protocomuna Caballito. Te sugerimos seguirla. ¿Cómo te va? Gustavo Simón te saluda, ¿todo bien? Hola Simón, muy buenas noches. Un saludo para Mesa y para todos los oyentes. Muchas gracias, querido. Bueno, a ver, ¿cómo está este tema que tanto nos interesa y al que tanto tiempo le das, por cierto? Mira, lamentablemente para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, se podría decir, digamos, para hacerlo de una manera deportiva, que empaté. O sea, en lo personal, la Cámara cargó las costas a cargo de la ciudad, diciendo que todas las cosas que yo había dicho, que estaban mal y que violaban la ley 5728, fueron modificados por una norma posterior de la ciudad de Buenos Aires. En ese fallo, la Cámara, digamos, de una manera que debe ser lo más gentil posible. No es un espacio para que te obligue a hacerlo, así que nada, con que sea franco, acá alcanza. No, una mirada novedosa permitió el cumplimiento de lo que establece como obligación la Constitución en cuotas. El artículo 89 de la Constitución de la ciudad marca una serie de temáticas que, como digamos, la ciudad de Buenos Aires es monocameral, no tenemos Senado, de diputados, tienen que ser tratadas 2 veces por la legislatura. Temas que se consideran que son importantes, entonces se tiene que cumplir ese tratamiento. O sea, se aprueba una vez y después tiene que aprobarse una segunda vez. Lo que dice el artículo 90 de la Constitución es que cuando se realiza este procedimiento entre la primera y la segunda lectura, tiene que haber una audiencia pública. La Cámara convalidó como que valió una audiencia pública que fue realizada 9 meses después de la sanción de la norma, lo cual, bueno, la Constitución dice entre la primera y la segunda, fue 9 meses después. O sea, una vez que nosotros lo presentamos en la justicia, digamos, yo lo presenté en la justicia, la legislatura hizo una nueva norma que sí cumplió con lo establecido por la ley. Yo consideraba que eso era inconstitucional porque era post facto. O sea, lo que dice la Constitución es que tiene que ser entre la primera y la segunda lectura la audiencia pública. Esto lo hicieron 9 meses después. También crearon una nueva normativa. O sea, la Cámara
una visión muy novedosa sobre esta temática, pero lo que lamentablemente, pero digamos, en lo mío particular, la Cámara me dio la razón y aparte no por tener que liquidar no tengo que pagar nada porque las costas quedaron a cargo de la ciudad. Lo que es importante ahora para todos los porteños y también para todos los bonaerenses que de una u otra manera tienen parientes acá, realizan tareas económicas en la ciudad de Buenos Aires, que 120.000 lugares en los cuales hoy se estaciona de manera libre, a partir del año que viene van a estar tarifados con una tarifa de aproximadamente 20 pesos la hora, en los que tienen la ciudad, estos 120.000 van a estar divididos en 3 sistemas diferentes. ¿Siempre se manejó la misma cantidad? En este proyecto era el 54, si mal no recuerdo, de los espacios totales disponibles. Algo por el estilo, pero en realidad, mientras se trató el proyecto, siempre se habló de 80.000 lugares. Pero después, cuando el secretario de Transporte fue el año pasado a la legislatura, ante una pregunta directa de un legislador, él contestó que en realidad los estudios habían dado que los espacios tarifados van a ser 120.000. Anda a saber qué estudios eran esos, ¿no? Claro, bueno, sus estudios de ingresos. Dijimos que habían dicho que eran menos que los que realmente iban a hacer. Hay que entender que con este precio y con el precio actual de acarreo de 1.800 pesos, esto implicaría una transferencia de recursos de 8.000 millones de pesos de lo que se refiere a estacionamiento medido y otros 8.000 millones de pesos en lo que se refiere a acarreo. Estamos hablando que de los bolsillos, preferentemente de los porteños, pero también de muchos bonaerenses, van a salir 16.000 millones de pesos para 5 empresas. Sí, para empezar, yo creo que la situación económica no es la propicia para hacer esto. Por otro lado, y esto sí lo voy a decir sin eufemismo, este es un plan que está pensado para la entrega, la privatización del espacio público y que tiene como correlato la obligación de vender el coche de centenares y probablemente miles de porteños, probablemente los más golpeados de ellos. Estoy hablando de jubilados, pensionados que cobran la mínima, un poco más que la mínima, o un 50% arriba de la mínima, y que han podido, cuando eran activos, comprarse un coche, y que ahora con este sistema y cómo va a ser implementado, indudablemente al fin y al cabo van a tener que venderlo, porque a pesar de que la ciudad, dentro de la norma, establece un 200 metros donde el vecino puede estacionar libremente, entre comillas, si encuentra lugar para estacionar. Específicamente a mí me cuesta mucho estacionar a 200 metros de mi casa, digo, un Caballito, sobre la calle Hidalgo, que tiene mucho tráfico. Actualmente dejo el coche a 300 metros de mi casa. Olvídate, y sos afortunado, en Hidalgo sos afortunado. Sí, totalmente. Y con lo cual tendría que pagar casi siempre de estacionamiento, pero si consiguiese el espacio a los 200 metros, lo que es macabro del sistema es que cada 4 horas yo tengo que volver a revalidar que yo tengo el coche ahí, por más que hice todo un trámite para poder estacionar a 200 metros de mi casa. A ver, seamos didácticos aún de esta norma espantosa. Contemos, informemos cómo es la cuestión. Cada 4 horas, si vos haces el trámite, estás... Por más que uno tiene que hacer un trámite que para empezar es muy complejo, porque uno tiene que tener el DNI con la dirección donde vive, no todo el mundo lo tiene, con el coche a su nombre, con la misma dirección que el DNI y la cédula verde del coche, no tiene que tener ninguna infracción de tránsito impaga y no debe tener ninguna patente impaga. O sea, te están pidiendo para estacionar lo mismo que te están pidiendo cuando vendes el coche. No sé si soy claro. Sí, pero sí. Bueno, digamos, vos tenés todo eso en regla y no hay ningún problema. Y te dan el permiso para estacionar hasta 200 metros de tu casa. Tenés que encontrar el espacio a 200 metros. Obvio. Si no lo encontrás, tenés que pagar como cualquier hijo de vecino. Pero si lo encontrás, digamos, lo encontrás porque lo tenés estacionado en la puerta de tu casa el día que te ponen el parquímetro y ya está estacionado ahí. Listo, perfecto. Cada 4 horas vos tenés que revalidar
que vas a seguir dejando el coche estacionado ahí. Sí, no lo una haces vergüenza. cada 4 ¿Y cómo horas, viene cómo la es grúa eso? y te... Claro, porque hay una terminal multipropósito. Igual que el parquímetro actual, pero digamos, en el sentido que el máximo de tiempo que vos podés estar estacionado es 4 horas. Aún Las 4 horas, siendo exceptuado, digamos. exactamente, a las Una- 4 horas vos tenés que ir de vuelta a la terminal multipropósito o a la computadora o al celular, porque no voy a mentir, teóricamente van a estar esas alternativas habilitadas. Pero es cada 4 horas. Sí, sí, sí. Vos justo cada 4 horas estabas en el dentista y te No, estaban no, aparte, de emergencia, todo o sos un abuelo que no maneja internet y que no tiene teléfono celular, o sea, cada 4 horas tiene que ir y teclear de vuelta su DNI para que le den 4 horas más. Si se olvidó alguna vez porque justo le dolía algo y no pudo ir, acarreo. no solamente acarreo. Obvio. Eso es Entonces, jugar, es jugar al error, digamos, ¿entendés? Y hacerte el tonto y medianamente sentir ante la opinión pública que estás justificado cuando en realidad estás robando. Eso sí es fácil. Es una política para que esa gente venda los coches. No, La idea es que yo los coches supongo que tengan para lo que llevarse puedan la pagar. plata. También. También, pero el problema es que cuando vos te comiste 4 acarreos, o sea que pagaste 8 lucas, viste, pensás seriamente en que el coche ya es un problema. Y sí, vas a tener ganas de dinamitar tu auto, sí, sí. Exactamente. Y decime, Sí. ¿qué porcentajes van? Esto obviamente no opaca de ninguna manera el bochorno del que estamos hablando, ¿eh? Ahora, sigamos informando. ¿Qué parte va a la ciudad de este acarreo, infracciones y demás? Mira, esta parte es muy complicada de explicar, porque por un lado hay un canon que paga la ciudad, pero aparte la ciudad se hace cargo de estos famosos ahora agentes de tránsito, que los pone la ciudad y los paga la ciudad. Y aparte la ciudad pone la policía de la ciudad, que la pone la ciudad y la paga la ciudad. O sea, en Porque- realidad estamos validando lo que inició en Tellerman en su momento cuando empezamos a pagarles los sueldos. ¿No? Era Exactamente. Tellerman el que comenzó a pagarles los sueldos a los empleados de estas Sí, empresas que pero estaban con la por más que, digamos, licencia cada vencida. empleado de la empresa está acompañado de empleados de la ciudad, Sí, sí. agentes de tránsitos o agentes de la policía de la ciudad, en algunos casos de ambos. El canon. A esos empleados los seguimos pagando nosotros. Aparte te quiero contar, Simón, que hace 15 días atrás hizo una modificación en el Código de Tránsito de la ciudad, todo acorde con esto, para facilitar el tema del cobro de las multas, de los embargos cuando hay multas de la ciudad, y también de que el simple hecho de que el empleado de la compañía o el agente de tránsito de la ciudad haga la boleta, valida que eso es valedeo y vos tenés que pagar la multa. O sea, estamos librados a el arbitrio, ¿no? Toda la arbitrariedad de cualquier empleado que quiera ganarse algún premio o nada. Exactamente, y ya no hay no hay apelación. O sea, ¿Y a partir de cuándo va a ser la eso, multa? Y esto se sancionó hace 15 días, se ha promulgado por el Poder Ejecutivo dentro de 15 días más. Todo esto preparando para cuando empiecen a salir las grúas y con el simple papelito ellos justifiquen que se llevaron el coche. Pero yo tenía el coche en la puerta de mi casa, no importa. El papelito dice que Sí, vos sí. tenés que pagar. Y seguramente va a haber muchos papelitos que digan eso. Y decime, ¿pero qué porcentajes a grosso modo vos que sí entendiste el sistema? Este bochorno, digo, ¿le va algo a la ciudad o sigue siendo tan...? Sí, no, a la ciudad va a recibir una cantidad de dinero, pero que no te lo puedo magnificar, decir Ok. exactamente cuánto va a ser. Después, listo, a futuras... Porque vuelvo a decir, porque la ciudad puede ser que reciba una cantidad, pero por otro lado, mientras más grúas haya, más agentes de tránsito va a tener que estar y eso lo paga la ciudad. Sí, ni hablar. O sea, que vos decís, si yo recibo 100, No, está yo bien, estoy... pero capaz que para recibir esos 100 tenés que pagar 50 de sueldos, de nuevos sueldos. No, pero simple, es un bochornazo. Lo que pasa que venimos de
el chiste. Pero digamos, lo que Venimos del chiste de tener a todas las empresas con las licencias vencidas, de pagar todo, que no recibir nada. Entonces digo, simplemente quería informar cuál era el cambio, pero no deja de ser un nuevo bochornito en el que estamos inmersos, ¿no? Es algo terrible, es algo que está pensado meramente con un fin recaudatorio. Sí, sí. No hay análisis claros que marquen que esta sea una condición para mejorar la calidad de vida de los porteños. En lo más mínimo. Esto va a ser un gran sistema para generar por lo menos 16 mil millones de pesos, de ingresos a las empresas y a la ciudad. No te puedo decir en qué porcentaje exactamente, pero no hay sentido de que esto sea así. Vos te podrían hacer la multa, pero no es necesario que te hagan el acarreo. Podrías pagar 5 veces, 10, una vez que no dejaste de pagar, tenés que pagar la hora 10 veces más, porque no lo renovaste, pero no es necesario que te lo acarreen, que cobren 1.800 pesos. Bueno, en verdad sí, para cobrar un poquito más, pero bueno, no importa. O sea, No gastemos toda la pólvora, Gustavito, que vamos a seguir en contacto para que nos vayas contando novedades de este bochornazo en el que te especializaste, y te agradecemos obviamente todo el tesón que le pones para defendernos, ni hablar, a vos y a tus compañeros y compañeras de Protocomuna, Caballito. Pero bueno, se nos está acabando un poquito el tiempo ahora. Sabés que tenés el espacio habilitado. Diría que los planos, los listados de las calles pueden ser encontrados en nuestro blog, protocomunocaballito.blogspot.com, y hay mucha información también en nuestro Facebook, Protocomuna Caballito. Brillante, Gustavo, te agradecemos mucho todo, a vos y a tus compañeras. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche. Un abrazo grande. Hablamos con Gustavo Desplatz, que fue el amparista, que fue en contra de la ley 5728, que pretendía, y parece que con gran éxito, instaurar estacionamiento medido en gran parte de la ciudad de Buenos Aires. Además, es presidente de la ONG Protocomuna Caballito. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. Ay, Dios. ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano. Bueno, escribinos si querés al WhatsApp 011 40 94 7100. Entrar en nuestras redes que están bárbaras, che. Twitter @ a contramano 925, si no, Facebook, fanpage, Periodismo a Contramano, siempre mi cara tapada como distintivo. Vamos a escuchar un poquito más de música y prepárate para una gran entrevista. ¿Qué tiene de bueno el trabajo? Y me dice, y que sos tu propio jefe, sí, como Mark Zuckerberg o el indigente que vive en la esquina de mi cuadra. 5 de nuestros agentes han sido eliminados en los últimos 3 días. Es más de lo que perdemos en 3 meses. Tiene que haber alguna razón detrás de esto. La única cosa que sabemos es que Caos es el responsable. ¿Por qué no usamos la computadora X22, jefe? Sí, ya pensé en eso, pero alguien introdujo un juego de cartas y ahora lo que hace es jugar al póker con la computadora de la CIA. ¿Y no se puede reprogramar? No, no podemos. Ha ganado $32,000. Frecuencia 0, 92.5. La Roca. A contramano. Es el segundo bloque y vamos a tener una entrevista fabulosa que te va a dar bastante información diferente a la que recibimos así tipo bombardeo. Vamos a hablar de eugenesia, que es un tema bien complejo que tiene que ver con la aplicación. Él me sabrá corregir, como siempre, ni hablar, y bienvenido será. La aplicación de las leyes de la biología a la perfección de la especie humana, normalmente endilgada a los nazis, pero con antecedentes un poquito más variados. Para eso vamos a hablar con la persona que apreciamos tanto, el biólogo y coordinador del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia del Centro Cultural Ricardo Rojas, de la UBA. Sí, con Eduardo Wolowelsky. ¿Cómo te va, Eduardo? Simón te saluda. Bien, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien. Gracias por atendernos y alumbrar un poquitito todo esto. Bueno, ojalá.
Bueno, de hecho, la eugenesia es un tema bien polémico, súper polémico, normalmente direccionado hacia los nazis, que son todo lo malo que alguna vez la especie humana hizo, ni hablar de que lo han sido también, ¿no? Pero son como los únicos grandes culpables, parece, y parece que la eugenesia tiene antecedentes del otro bando también, ¿verdad? A ver, el tema es interesante primero porque nosotros, por supuesto, podemos decir, bueno, el nazismo representa el mal, pero en algún lugar quienes lo hacen, quienes lo defienden, se presuponen representantes del bien. Este es el primer punto problemático, ¿no? Porque, a ver, tomemos el tema del nazismo, lleva a un extremo la idea, lo comentábamos en una charla previa, Rudolf Hess, secretario general del Partido Nazi, en algún momento define el nazismo como no es otra cosa que biología aplicada, y realmente es un programa biológico, si uno quiere biopolítico, en el sentido de una acción que está regida por una perspectiva de mejoramiento genético de la especie humana. Ahora, la idea de eugenesia es bastante anterior, y es del fin del siglo XIX, de la década del 1880. El término lo define un primo de Darwin, Francis Galton, en el libro El genio hereditario. Sí, bueno. Por supuesto va a ser parte del ideal del siglo XX, el ideal eugenésico, el ideal de progreso, de mejoramiento de la condición humana, va a estar dado también por el mejoramiento de la condición biológica. Y entonces las primeras medidas eugenésicas se toman en países que nosotros llamaríamos democráticos, ¿no? Estados Unidos, Dinamarca, Suecia. El caso de Estados Unidos es muy paradigmático. Así que, pero hay una diferencia, digamos. El programa eugenésico nazi empieza con una perspectiva que es, ¿sí?, que es tanática, porque incluye la muerte. En ninguno de los programas eugenésicos occidentales, o sea, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, aparecía el tema de la muerte. Sí aparecía el tema de la esterilización, o sea, que quienes se consideraban deficientes no pudiesen tener hijos. O sea, no se los mataba, pero sí se impedía su eficacia biológica, por decirlo en términos técnicos. Claro, exactamente, se impedía que se reproduzcan, ¿no? Bueno, esta es una diferencia que, no, por supuesto, no es menor, porque cuando nosotros siempre asociamos el nazismo con el holocausto viene precedido por el programa que los nazis no solo se llaman de eugenesia, en realidad se llaman eutanasia, porque para ellos es la muerte de vidas indignas de ser vividas. O sea, ahorran sufrimiento a quien vive, quien padece esa deficiencia, esa incapacidad, etcétera. Ahorran sufrimiento a la familia y le ahorran costos al Estado. Suena, ¿no? Ese ahorro suena tan misericordioso como las ofertas de Don Corleone, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero lo que pasa es que en algún no, lugar... igual juego, la verdad que me interesa mucho tu línea, no quiero abaratar la cuestión. Pero hay una diferencia, porque Don Corleone tenía la conciencia de que era un delincuente y de que cometía el mal a instancias de beneficios propios, sí. ¿no? En algún lugar digo, estoy asesinando, sé que está mal asesinar, pero no me importa. En cambio, esta perspectiva eutanática nazi, la idea es, estoy haciendo el bien. Sí, en algún lugar, o sea, es el escrito de Konrad Lorenz, que después va a ser premio Nobel en el 73, cuando dice, bueno, para el médico social es más fácil eliminar el tumor social que para el médico individual el tumor particular de un paciente. Entonces, acá está claro la idea de... Algún día, es más, nosotros tenemos un programa de charlas, porque a mí el tema biológico me interesa mucho y vos lo dominás, así que vamos a tener, si vos estás de acuerdo, muchas charlas. Me interesaría que algún día hablemos de Konrad Lorenz, puntualmente, a ver, ventajas y desventajas, pero no hoy, así no perdemos foco. No, está bien, pero yo lo nombro como alguien que escribió en 1940 esto, concretamente, o sea, no es una escritura inocente, porque lo escribió en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, ni hablar. Poco después se va a lanzar el programa
llamado solución final. Hoy Suiza estaba en camino. Bueno, tenemos, o sea, no lo estoy escribiendo en cualquier momento, ¿no? Este es un punto interesante. En Estados Unidos la primera ley de esterilización eugenésica es de 1907 y va a permanecer vigente hasta 1972, solo que no se va a aplicar. O sea, posterior a la Segunda Guerra Mundial y dado lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, digamos, las leyes de esterilización van a estar vigentes, no van a ser derogadas, pero no se van a aplicar. ¿A partir de qué año? ¿De la Segunda Guerra? ¿Más o menos concuerda con el final? Sí, claro. Lo que pasa es que hasta antes de la Segunda Guerra sí se aplicaron, ¿no? Y en la década del 20, fin de la década del 20, las leyes de esterilización eugenésica, que son particulares de algunos estados, Estados Unidos es un país federal, llega a la Corte Suprema de Justicia en un famoso caso que se llama Book contra Bell es fiscal, ¿sí? Book por Carrie Book, que va a ser la persona a la cual se le va a colocar el cartel de deficiente, ¿sí? Y se va a determinar que debe ser esterilizada. Con ese dictamen de la Corte Suprema queda la ley de esterilización queda legitimada para todo Estados Unidos. El dato interesante y relevante, ¿cuál es? Que la ley, que el fundamento del juez Oliver Wendell Holmes Jr. está sostenido en la ley de vacunación obligatoria. O sea, el fundamento está tomado de ahí para justificar la esterilización obligatoria contra la voluntad de las propias personas, ¿no? Súper interesante. Es un dato relevante como una ley con la cual todos nosotros podemos estar de acuerdo, que es la de vacunación obligatoria, ¿no? Siempre todas estas cuestiones están... Bueno, es una ley que de por sí encierra una tensión individuo-sociedad muy interesante de analizar. Sí, pero de todas maneras, nosotros podemos decir algo que fue exitoso y yo diría, disminuyó el sufrimiento humano, etcétera, fueron las vacunaciones. Después podemos discutir con todo el movimiento antivacunatorio, pero la estadística, la epidemiología... Sí, igual seguimos anotando temas, Vos toca un poquitito y volvamos a... Quiero decir es que las buenas leyes incluso siempre rozan el filo de un punto problemático, y sobre ese lugar es donde tenemos que mantener un debate permanente. No es que lo podemos resolver y clausurar, digo, tema resuelto. No, tenemos un debate permanente porque son leyes con las cuales podemos estar de acuerdo, tenemos buenas razones para sostenerlas, y sin embargo siempre están en el filo de un problema, ¿no? Ese me parece que es un tema interesante y significativo, porque gran parte de las técnicas biológicas actuales que pueden ser significativas están en el filo de algún problema importante. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Este es el punto, ¿no? Así que la fantasía eugenésica no es que ha desaparecido y no es que está ausente. Vuelve con las potencias que pueden adquirir nuevas teorías o nuevas técnicas biológicas. Y nuestro tiempo es un tiempo donde eso planea constantemente, ¿no? Planea las ideas transhumanistas y bueno, tenemos que hacer un ser humano más eficiente, ¿no? Menos débil, menos falible, ¿no? A nivel biológico estamos hablando. Esas ideas están vigentes hoy. Vienen desde el campo de la informática, la ingeniería robótica, la biotecnología. Por lo que vos decís, antecedieron al nazismo y lo sobrevivieron también. Por supuesto, imaginar que ese problema murió ahí, ¿no? O sea, nosotros hubo un momento que no podíamos hablar de determinismo biológico porque estaba mal, dado lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto es torpe hablar de determinismo biológico porque no somos ángeles, espíritus, somos un cuerpo animal, sí, que tiene su historia biológica, ¿no? Ahora, siempre el péndulo del determinismo hay que ver cuán duro es o cuán profundo uno lo lee. Por supuesto, y es que nuestros problemas abundan, son tanto de saber qué hacer como de saber cuándo hacerlo, cuándo no, o sea, tenemos muchos inconvenientes. Esos son los grandes problemas que enfrentamos hoy en una era, tomémoslo, de fuerte individualismo, digamos, el corporativismo
colectivista también es muy problemático, por supuesto, porque anula al individuo, pero el individualismo sostenido en un extremo también es problemático. Bueno, igual estamos en un individualismo muy colectivo, eso lo podemos charlar en otro momento, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo. O sea, se sienten todos únicos, pero todos de la misma manera, al mismo tiempo, de la misma forma. Sí, estamos de acuerdo. De hecho siempre digo, bueno, es interesante cuando se promueven tantos viajes, ¿no? Pero uno cada vez viaja menos, porque los lugares cada vez son más parecidos. Sí, totalmente. Claro, vas al mismo tipo de bar, no, por supuesto que hay diferencias, pero cada vez el mundo se hizo como más homogéneo. Uno recorre las propias ciudades de la Argentina y se han ido pareciendo más, ¿no? Sí. Encuentro las mismas franquicias acá, allá, ¿no? Bueno, es parte de la globalización llevada al... Aparte de la magia de la contradicción humana, ¿no? De tener una fábrica cultural que genere individuos que se sientan tan únicos, es pintoresco. Es pintoresco. Sí. Pero bueno, entonces el tema, digamos, es interesante dejar de... evitar clausurar el tema diciendo, esto fue una barbaridad que pasó. No importa cuán extremo haya sido, es parte de la condición de la cultura moderna y hay que tratar de leerlo y ver en qué sentido yo puedo aprender conceptos, categorías, etcétera, de aquello que sucedió en la historia, que no tiene por qué suceder igual, ni tiene por qué volver a suceder, ni nada que se le parezca, pero sí es una posibilidad de estar pensando. ¿Qué diferencias había? Perdón la interrupción. ¿Qué diferencias había, si las hubo, entre las premisas eugenésicas estadounidenses y las nazis, ponele? Por ejemplo, bueno, los nazis fueron los únicos que tuvieron un programa de eugenesia positiva. O sea, por empezar, los nazis tenían no solo la idea de esterilización, sino la idea de muerte. Sumado a eso, son los únicos que tienen un programa de eugenesia positiva. ¿Qué es la eugenesia positiva? La negativa sería eliminar la reproducción o la posibilidad de reproducción de aquellas personas que portan características no deseables. La eugenesia positiva es promover la reproducción de aquellos que tendrían características deseables. Okay. Que es bastante como más complicado, porque vos podés decir, bueno, no quiero tal enfermedad, igual es problemático, pero bueno. Ahora, lo que se hace con los perros para cuando se busca un... Exacto. O lo que hace con una vaca cuando se quiere que me dé más leche. Entonces, bueno, ese programa tuvo tiene un nombre, es el programa Lebensborn, ¿sí? La idea era oficiales de la CSS con madres solteras, etcétera, mujeres solteras que podrían ser madres, elegidas por el Estado alemán. Básicamente hubo dos países fuertemente involucrados que fueron Alemania y Noruega. Noruega estuvo ocupada por Alemania, ¿sí? Y la idea era tener hijos que se podían dar a familias adoptivas o ser criados, así en colonias, ¿no? Había una persona conocida, es maravilloso, que es hija del programa Lebensborn, que es, yo nunca me puedo acordar los nombres. Porque no te preocupes, pero repetí lo que yo torpemente justo te tapé. La cantante de ABBA, la morocha, sí, es hija del programa Lebensborn. Mira. O sea, sus padres son oficiales SS. Y banalizando un poco todo, usando el humor barato, bien de bar, podríamos decir que fue un éxito, por lo menos a nivel estético. Vi videos y era muy bonita. Sí, claro. ¿Viste? Bueno, no estaba no es tan malo, ¿viste? O sea, la muestra de descerebramiento total, ¿viste? La verdad es que cuando vemos el programa Lebensborn, el efecto no es tan amable como podemos imaginar por un único ejemplo, ¿no? Obviamente, bien vale decirlo por las dudas, no siempre hay fantasías,
que no desaparecen tan fácilmente. Pero bueno, el dato siempre es discutir. O sea, es muy difícil tomar una decisión y decir, esta tecnología biológica no la vamos a usar, esta sí la vamos a usar, esta tiene una buena aplicación, esto no, o... Y a ver, contame, más allá de esto, que me parece muy bien que vos lo marques, esa precaución intelectual, por llamarlo de alguna manera, el que vos marcás me parece fantástica, pero no dejes, por favor, de darme información sobre... ¿A quién esterilizaban en Estados Unidos? Me interesa como el cómo, el qué, ¿viste? O sea, detalles. Mira, se esterilizaba madres solteras, gente homeless, o sea, gente que no tenía vivienda. ¿Muchos años se hizo? O sea, desde 1907, me contabas, hasta el inicio de la Segunda Guerra. Y vos sí, hay unos 50.000, 60.000 esterilizados, ¿sí? Puede parecer poco el número dicho así, ¿no? Pero, como dice Gull, ¿qué pasa con una persona a la cual le cae todo el poder del Estado y lo esteriliza? Sí, a ver, el caso Carribuc es muy interesante. Carribuc es definida como deficiente mental. Es el caso del que vos habías hablado, que sentó jurisprudencia. Ya, exacto. Carribuc, por empezar, era analfabeta, no era deficiente mental. Segundo punto, Carribuc había sido violada. Pará. Carribuc era analfabeta, no era deficiente mental. O sea que no entendía, le dan de leer, no entendía, y alguien supuso que era deficiente mental. Por conveniencia, porque en realidad Carribuc fue violada por el sobrino de su familia adoptiva para ocultar la violación la interna en un instituto de deficientes mentales. Allí nace su hija, Vivian Book, que también es decretada deficiente mental. Y hay un pediatra, el doctor Lombardo, que hizo todo un trabajo sobre los boletines de Vivian Book, la hija de Carrie Book, y efectivamente no era deficiente mental, ¿sí? El tema es que Vivian Book muere de una enterocolitis, probablemente por descuido, porque paradójicamente Vivian Book vuelve a la familia adoptiva de su madre, que fue la que la internó. Bueno, esto es una historia tremendamente trágica. La hermana de Carrie Book también es esterilizada, y de hecho se trata de concebir, porque no les decían que los esterilizaban. Este es el otro punto, ¿no? Bueno, cuando uno tiene que pensar... ¿Cómo no les decían? Les decían que era otra intervención, que les habían hecho otra intervención por otra cosa. ¡Qué bestialidad! O sea, un atropello... A ver, cuando el nazismo mata en las clínicas psiquiátricas famosas, con mucho prestigio en Europa, mata a los deficientes, ¿sí? La familia termina recibiendo una urna con cenizas, donde dice, bueno, que enfermó de una enfermedad contagiosa, cualquier enfermedad infectocontagiosa, y murió de neumonía, por ejemplo, ¿no? Y le mandaban un certificado del Reich con esa información y la urna con las cenizas. Así que bueno, en algún lugar siempre se ve que esto puede ser recibido bien por una parte de la población y muy mal por otra, con lo cual nunca se dice de manera cruda y clara qué es lo que se está haciendo. Es significativo, ¿no? Que tanta bestialidad esté oculta detrás de otros relatos. Muy significativo. Un dato interesante, la eugenesia tuvo poco lugar en los países católicos, ¿no? Por la negativa de la Iglesia a intervenir sobre la reproducción humana. Claro, que ahí es donde tiene como sus puntales de fe. Por eso, y más allá del concordato Pío XII por supuesto es un concordato con Hitler, pero en Alemania cuando se comienza con el proyecto T4, que es este proyecto de eutanasia de los deficientes e improductivos, la gran homilía que hace público el tema es de un obispo católico, Monsignor Van Galen, que está muy bien retratada en la película de Costa Gabras, Amén, ¿sí? Que es como la gran protesta pública que pone esto en voz pública, pone la eutanasia en voz pública. Así que no fue un tema menor porque de alguna manera disminuyó la velocidad, digamos, a la que se hacía el programa, y por supuesto esto implica que salvar vidas, ¿no? Pero bueno.
Querido Eduardo, como siempre, yo me quedaría hablando horas. Estamos al borde del programa para que cierres, al borde de la finalización, ¿no?, del programa. Bueno, al que le interese, en el Museo Judío que queda en la calle Libertad y Córdoba, de 10 a 5, de lunes a viernes, hay una exposición que se llama La psiquiatría en el nacionalsocialismo. Y hay gran parte... Está en el templo, hay un templo ahí justo en esa esquina, ¿no? Sí, al lado, claro, al lado, funciona el museo. Mira. Así que, bueno, es una muestra de fotografías que recorre la historia del proyecto Eutanasia, ¿sí? Con victimarios y víctimas. Obviamente hay historias de víctimas que son bastante impresionantes. Bueno, creo que vale la pena verlo. Se puede aprender bastante, no para cristalizar solo en esa época, sino para decir, bueno, ¿qué aprendemos de esto para leer el mundo de hoy? Sí, ni hablar. Bueno, querido Eduardo, como siempre, es un placer enorme charlar contigo. Totalmente, así que obviamente estás invitadísimo a hacerlo en futuras oportunidades. Muchos temas ahí. Bueno, entonces tendremos otro encuentro. Muchos más. Si vos querés, muchos más. Mirá que yo voy anotando temas tras temas. Anota. Totalmente. Bueno, querido, un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hablamos con Eduardo Wolowelsky, biólogo y coordinador del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia del Centro Cultural Ricardo Rojas UBA. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular! Dígame. ¿Anda paseando con semejante inclemencia? No, ando paseando solo. Estamos escuchando a los Beatles, Birthday. Muchas gracias, Walter y Javier, por los mensajecitos. Gracias a vos por escucharnos también. Viste que no estábamos en el medio de una película barata norteamericana, ¿no? Los malos son malos, pero los buenos también son bastante malos. Es más, podríamos usar otras categorías, ¿no?, que permitan un poco más el análisis, porque esas no entran en la realidad. Nos aprovechamos de Eduardo, que sabe un montón, para entender un poquito, ponerle un poquito de darle carne a las ideas que ya teníamos a priori. El mundo es bastante más complejo que lo que nos cuentan a veces. Bueno, querido Hernancito, muchas gracias por toda la operación técnica quirúrgica. Gracias a la producción, gracias a vos, gracias a todos los que escriban, a todos los que escuchan, a todos los que nos prestan atención. Que sean muy felices lo más que se pueda. En 7 días intercambiamos ideas, música, un poquito de locura. Y nos vemos a lo Stevie Wonder. Un abrazo, beso. Vas por más. Me fui todo enero a Villa Gesell, un tiempo de mierda. Y encima tuve 10 días intoxicado, me comí un sándwich, ¿cómo era cómo se llama? Un sándwich de chinchulines, me comí. Intoxicado, ninguna minita. Y me dije, cuando vuelvo, aprendo alguna técnica para seducir, porque si no tenés alguna técnica especial. Unicornio. ¿Quieres tocar Mi unicornio azul de Silvio Rodríguez para conquistar una chica? No te decepciones. Es imposible. Es imposible. ¿Qué toma anfetamina este comunista de mierda que ve un unicornio azul? ¿Dónde viste un unicornio azul? Solo el perdió, pero ¿cómo te vas a poner un unicornio azul si se ve por todos lados? ¡Boludo! ¡Boludo! No te resignes. ¡Andá a la mierda! ¡Comunistas! ¡Se tiraron el muro al carajo! Silvio Rodríguez, el unicornio azul, te lo afanaron, están pidiendo plata, boludo. No te dejes desanimar. Con el curso de canto y guitarra del Piojo López, podés aprender Mi unicornio azul de Silvio Rodríguez en tan solo 28 miércoles. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Ahora te destacás. Unicornio azul. Si alguien sabe de él,
ahora sos un ganador. Prepárense, no pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Auspició este programa. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hay una bocha de radios y yo no cambio el dial. Me quedo en frecuencia cero, la mejor para escuchar. Frecuencia cero.